Bien, bueno, voy a continuar ahora con el tema de los números complejos, que el otro día ya abordé ciertas propiedades importantes y me había quedado el tema de la sucesión, que acá a veces dice serie, y bueno, antes que nada, en una pregunta que me hizo Michel Sauval, me decía, yo había dicho que Lacan hablaba del soporte del sujeto en su versión del sujeto. Bueno, sí, no la encontré, con lo cual es posible que no esté ahí, pero sí la encontré, esas, digamos, lo que yo llamaba el soporte del sujeto, en el seminario de la identificación, la clase del 17 de enero del 62, que dice, por paradójica que pueda parecer en un primer examen la simbolización con la que terminé mi discurso la vez pasada, al hacer del símbolo matemático raíz de -1 el soporte del sujeto. No pienso que todo allí pueda resultarles una sorpresa. Y dice, quiero decir que si se recuerda el recorrido cartesiano en sí mismo, no se puede olvidar aquella a lo cual esta reflexión conduce a su autor. Bueno, recorto esa parte de la cita porque ahí estaba esto de que el soporte, el número I como soporte del sujeto. Lo que voy a desarrollar ahora es lo que dice en el seminario de la identificación en la clase del 10 de enero del 62. Bueno, vuelve a hablar del número I y habla de los números complejos y dice, si ustedes definen como número complejo a todo número compuesto de un número real A más el agregado, en realidad, al cual es agregado, en realidad más que agregado es sumar. Dice un número imaginario, es decir, un número que no puede de ninguna manera adicionarse a él, porque no es un número real, está hecho del producto de raíz de -1 con b. Y o sea que queda más I por b, o a veces también se escribe A más b. Esta es la forma tradicional. Yo creo que algo había dicho la vez pasada. Estos son dos términos que no digamos así, que sumarlos equivale a dejar esa escritura. O sea, si escribo 5 más 7i, esto es 5 más 7i. Es una suma, pero es una suma que corresponde, en este caso, a estar escribiendo un par ordenado 5, 7. Después, lo que se puede ver de por qué sí es una suma también, es porque si lo pensamos en términos de pares ordenados, de acá tengo el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá tengo el 7, este es el punto, es el que corresponde al par 5, 7, y lo que ocurre es que esto forma parte, como dije, del plano, pero en particular de la estructura llamada R2, y allí, ¿qué ocurre? Vamos a decir así, este punto determina el extremo del vector que se puede escribir 5, 0. O sea, este es el vector de este espacio que se puede escribir 5, 0. El 7, aquí, el 7, este vertical, es el extremo del vector que se puede escribir 0, 7. Bueno, en este espacio, que es un espacio vectorial, existe lo que se llama la suma de los pares. Entonces, si yo que la forma de definir esa suma es coordenada-coordenada, con lo cual
sumando aquí tengo 5, 7. Quiere decir que está bien escrito la suma, pero hay que entender que no es la suma de 5 y de 7, sino que es una suma que está correspondiente a un espacio diferente del espacio numérico de los números reales. Bien, entonces, Lacan dice así, entonces, si definen como número complejo a todo número compuesto de un número real A, al cual es agregado un número imaginario, todo esto es un número imaginario, que no puede de ninguna manera adicionarse. Vuelvo a decir que sí es una suma, pero no es una suma en el sentido numérico clásico. Algo que leí en algún lugar, ahora no me acuerdo dónde, que muchas veces se dice que tanto los irracionales como los imaginarios no se pueden poner, o por ejemplo el número pi, etcétera, no se pueden poner con cifras. No es exactamente eso, porque se pueden poner con cifras. El tema es que no se opera, primero que tiene, por ejemplo, pi, tiene infinitas cifras decimales que no se sabe cómo siguen. En ese sentido, no es lo mismo que un número, por ejemplo, un número periódico, por ejemplo, 0, 15, que tiene infinitas cifras decimales, pero se sabe cómo sigue, porque ese sería 0, 15, 15, 15, 15, 15. Y entonces este en particular se puede poner como la fracción 15, 99. Bueno, eso es una digresión porque me acordé de este tema, que lo que yo planteo es que a partir de los racionales, que son las fracciones, todos los demás números que aparecen, primero, los irracionales funcionan, ya tienen como un estatuto, yo lo voy a llamar así, de letra. O sea, no es típicamente trabajar con los dígitos y con las cifras clásicamente. Y por otro lado, los números complejos, el tema es que es una escritura de un espacio nuevo, que es un espacio de otra dimensión, de una dimensión mayor que la recta, donde se colocan todos los números, que los racionales, unión los irracionales, que, como dije la otra vez, es el conjunto de los números reales. Bueno, entonces acá estamos en otra dimensión, ya hablé algo de dimensión. Entonces, dice, si definen a esto, número complejo, podrán hacer con ese número y con el mismo éxito todas las operaciones que pueden hacer con números reales. Bueno, se entiende que en este espacio vectorial se puede sumar, pero a condición de, se puede operar suma, multiplicación, pero hay que redefinir qué quiere decir sumar y qué quiere decir multiplicar. Es decir, vamos a ver. Bueno, muy bien. En un momento, en esa misma clase, dice, vamos a dedicarnos a extraer de esta connotación raíz de -1 todo lo que puede servirnos de una manera operatoria. Pero mientras tanto, la utilidad de su introducción a este nivel se ilustra en lo siguiente, que si ustedes buscan lo que ella hace, esta función, entonces lo que va a plantear es esto. Va a plantear esta escritura. Bueno, fíjense lo siguiente. Esta escritura es la forma compacta de definir, no lo que dice ahí dice una serie. Esto no va a ser una serie, porque no se olviden que hay una confusión. Yo dije la otra vez que serie es la suma de los elementos de una sucesión.
Acá aparece la suma, pero no aparece la suma de los elementos de una sucesión. Acá la sucesión se forma de la siguiente manera. El primer término de la sucesión es lo que queda por arriba de la raya de fracción. Es decir, lo que yo voy a llamar A sub 1. El primer término es I más 1. El segundo término de la sucesión es I, es el que queda por arriba de la segunda raya de fracción. Entonces queda 1 sobre I más 1. Este es el segundo término. Y el tercer término va a ser el que queda por arriba de la tercera. Entonces, bueno, miren lo siguiente, que entonces queda así, I más 1 sobre I más 1 sobre I más 1. Bien, fíjense lo siguiente, que si miran aquí, podríamos decir que esta sucesión también se puede pensar como dada por recurrencia, porque este es el A sub 1, entonces miren que el A sub 2 termina siendo I más 1 sobre A sub 1. Es decir, aquí tengo escrito cómo sacar esto, y si se fijan, ahora, A sub 2 es todo esto. ¿Y dónde tengo esto? Acá. Entonces acá también tenemos que A sub 3 es I más 1 sobre A sub 2. Esto entonces es interesante porque lo que me dice que cualquier elemento es I más 1 sobre el elemento anterior. Bien, ¿qué ocurre? Que si utilizamos la operatoria del número I, acá sacamos como un denominador I más 1, que hay que multiplicarlo por este y sumarle 1. Eso con la operatoria de fracciones. Entonces, ahora, al distribuir, I por I es I cuadrado, que es menos 1, más I por 1 es I, más 1 sobre I más 1. Y lo que se puede ver es que este se va con este, queda, por un lado queda así. Por un lado queda así. Ahora, resulta que ahí, esas son las cosas misteriosas del número I, que, digamos, lo que voy a recordar es lo siguiente. Acá queda una división de números complejos. Cuando se quiere sacar, digamos así, cuando se quiere obtener en el denominador un número real, o sea, no complejo, lo que se hace es, este I más 1 es lo mismo que 1 más I. Lo que hago es multiplico arriba y abajo por lo que se llama el conjugado, que es el que le cambia el signo a este. Entonces acá va a quedar I por 1 menos I. Es decir, ¿qué se hace? A la fracción que tenía la multiplico arriba y abajo, entonces no cambio nada. Si yo multiplico por el mismo número arriba y abajo, estoy multiplicando por 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, entonces no me altera este resultado. Pero en cambio me va a cambiar la forma. Vuelvo a distribuir 1, I por 1 es I, menos I por I es I cuadrado, me va a quedar más 1 acá, y acá me va a quedar así. Y bueno, fíjense, esto quedó I más 1, y fíjense, I cuadrado es menos 1. Entonces con este menos queda más 1. Más 1, 2. Y ahí está la sorpresa que Lacan había dicho, que este
que el segundo término de la sucesión es i más 1 sobre 2. Bueno, entonces ahora para obtener i3, en vez de hacer todo esto, yo voy a usar esto. O sea, voy a usar que el tercer término va a ser i más la inversa de este número. Entonces, este va a ser 1 sobre i más 1 sobre 2. Bueno, ¿qué puedo hacer? La inversa lo puedo hacer de dos maneras, pero lo voy a hacer siguiendo esto. Invertir es dar vuelta a la fracción. Y voy a tener que borrar acá, por ejemplo. Entonces tenemos i más 2 sobre 1 más i. Bueno, voy a hacer el mismo procedimiento que hice antes para eliminar el del denominador. Entonces queda i más. Bueno, acá queda 2 porque es lo mismo que obtuve acá. Esto es esto. Y arriba queda 2 menos 2i. Entonces, si distribuyo 2 sobre 2 es 1. Y 2i sobre 2 es i. Esto se va con esto. ¿Y qué quedó? El number 1. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que, digamos, esto es todo el desarrollo que hay que hacer. Y dice así. Bueno, lo que van a ver es, lo importante es esto. Voy a tener que borrar. Voy a borrar esto. Entonces, tenemos así. A ver, quedó así. El primer término es i más 1. El segundo término es i más 1 sobre 2. Y el tercer término es 1. Entonces, acá se ve por qué es cíclica. Porque habíamos dicho que A4, lo voy a escribir acá, habíamos dicho que era i más 1 sobre el anterior. Pero si el A3 es 1, esto queda 1, o sea que es i más 1. O sea que quedó exactamente el primer término. Y ahí se ve que es cíclico. Porque ahora vuelvo a escribir que el A5 va a ser i más 1 sobre el A4. Que, digamos, entonces ya voy a ir obteniendo cíclicamente el cuarto va a ser igual a la 1, el quinto va a ser igual a la 2, el sexto va a ser igual a la sub 3. O sea que esa sucesión infinita, porque me indica, puedo seguir el modo de escribir, esa sucesión infinita tiene un número finito de valores. En otro video lo que voy a mostrar es que arma una clases de equivalencia. Y ahora lo que quiero mostrar es terminar de leer esto que dice, el primer término entonces es i más 1. Y dice, es decir, el punto de enigma donde estamos para preguntarnos qué valor podemos dar a i para connotar al sujeto en tanto que el sujeto antes de toda nominación. Problema que nos interesa. El segundo valor, entonces dice que el segundo valor termina dando esto, que es, fíjense que es la mitad de este. Dice, es bastante interesante porque encontraremos que es que la relación esencial de algo que nosotros buscamos como siendo el sujeto antes que se nombre, con el uso que puede hacer de su nombre, muy simplemente por ser el significante de lo que hay que significar, es decir, la cuestión del significado, justamente de esta adición de él mismo a su propio nombre, es mediante splitter, o sea, dividir,
en 2, hacer que no quede más que una mitad, literalmente, de lo que había en presencia. Y dice, el tercer valor, es decir, cuando ustedes detienen ahí el término, acá dice de la serie, sería de la sucesión, será 1. Muy simplemente, lo que por muchos aspectos puede tener para nosotros el valor de una suerte de confirmación de cierre en forma de bucle. Quiero decir que hay que saber que si es en el tercer tiempo, cosa curiosa, tiempo hacia el cual ninguna meditación filosófica nos ha llevado especialmente a detenernos, es decir, en el tiempo del yo pienso, en tanto que es él mismo objeto de pensamiento y que se toma como objeto. Bueno, esa era una subordinada. Cuando habla de cierre en forma de bucle, dice, si es en ese momento que parecemos llegar a alcanzar esta famosa unidad, cuyo carácter satisfactorio para definir lo que sea seguramente no es dudoso, pero de la que podemos preguntarnos si se trata precisamente, es una pregunta, de la misma unidad que aquella de la que se trataba en el punto de partida, a saber, en la identificación primordial y desencadenante, por lo menos, y desencadenante. Bueno, es preciso que hoy deje yo abierta la cuestión. Yo también la dejo abierta y por hoy concluimos acá.